ciudades bellas, sostenibles e inclusivas. Un ejemplo claro de esta buena práctica es Filare Accesibilidad y Creación Contemporánea en el medio rural extremeño, al que me complace daros la bienvenida. Bienvenidos al Festival Site Event Filares. Para comenzar, damos paso a una presentación de Marina Fernández Ramos, arquitecta y directora técnica de Filare, donde nos expone su visión del proyecto. Hola, soy Marina Fernández, directora técnica de Filare, programa de accesibilidad y creación contemporánea en el medio rural de Extremadura. Filare nace a partir de varias preguntas, como pueden ser: ¿cómo podríamos pensar y hacer los entornos rurales más inclusivos, sostenibles y bellos? Filare quiere decir acción de estirar en forma de hilo, hilar, formar filamentos, girar, ligar, tener una historia de amor. Realizamos proyectos de creación contemporánea, multidisciplinares, que se sitúan en contextos rurales de Extremadura, es decir, en localidades con menos de 5.000 habitantes, donde abrimos procesos para la cooperación vecinal. Filare se realiza a través de dos convocatorias públicas diferenciadas. Una primera, de ámbito regional, está dirigida a aquellas localidades que deseen ser sede de Filare en cada edición y acoger la programación. Una segunda, de ámbito nacional, está dirigida a profesionales del arte, la arquitectura, el diseño, para que puedan presentar sus proyectos de creación contemporánea específicos para la sede que ha sido seleccionada previamente. También contamos con dos actividades complementarias. Una es la que llamamos convivencia, que consiste en un encuentro con profesionales que tiene lugar al mismo tiempo que se realizan los proyectos de creación contemporánea en la localidad sede de Filare. La segunda actividad complementaria consiste en un foro profesional. En 2021 tuvo lugar la primera edición de Filare, en la que realizamos un proyecto piloto. Se realizó una intervención en Orellana la Vieja, específicamente en la playa de Orellana. Esta intervención fue seleccionada por un jurado que estuvo formado por Javier García Pajares, abogado propuesto por CERMI Extremadura, es el primer Erasmus sordociego, Premio Nacional de Juventud 2019 del ámbito deportivo, por José María Sánchez García, arquitecto propuesto por la Dirección General de Accesibilidad y Centros, por Estefanía Sánchez Garrido, arquitecta propuesta por el Colegio de Arquitectos de Extremadura, María Jesús Ávila Corchero, coordinadora del Museo Gelga de Alvear de Cáceres, por mí misma como directora técnica de Filare, y también contamos con una persona en calidad de asesora en cuestiones relativas al municipio, que fue Cayetano Ramos Sierra, alcalde de Orellana la Vieja. Para la selección de los proyectos de creación contemporánea que tienen lugar, formamos jurados con especialistas en las diferentes disciplinas que tienen cabida en Filare. Se trata también de un jurado paritario e intergeneracional. La propuesta seleccionada tiene como título Campo Rosa de Piedras Hincadas, de la autora Greta Crespo. Greta Crespo es arquitecta e historiadora del arte y realizó esta intervención en la orilla de la playa de Orellana, donde trajo esta serie de piedras que, a modo de campo frisio, una estructura que ha sido utilizada históricamente para limitar el acceso a los núcleos de población, cualquier persona pudo experimentar, sentir, vivir lo que supone la no accesibilidad. También tuvo lugar en Orellana la Vieja la convivencia, en la que contamos con diferentes ponentes
que compartieron sus experiencias profesionales con nosotras. Contamos con Marta García Cano. Ella es educadora, trabaja en arte y pedagogía, ha formado parte del colectivo Pedagogías Invisibles y nos compartió numerosos proyectos que ha elaborado en instituciones culturales. También contamos con la ponencia de Laura Donis, que compartió su proyecto Empower Parents, en el que trabajan con familias con hijos con TEA, sobre todo realizando intervenciones, acciones y programación vinculada al Museo ICO en Madrid. También contamos con la ponencia de Chema Lapuerta, arquitecto, que nos mostró un recorrido por el trabajo que han realizado desde su estudio de arquitectura, sobre todo en residencias, viviendas para personas con discapacidad. Y con Javier Peña, director del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño Concéntrico, que se realiza en Logroño, que al igual que en Filare, van realizando instalaciones temporales en el espacio público de la localidad. Para el cierre de la edición del pasado año, presentamos el documental audiovisual que realizamos recogiendo todo el proceso que vivimos en Orellana la Vieja. Lo presentamos en el Museo Helga de Alvear en Cáceres, que es colaborador de Filare. Greta Crespo compartió su experiencia en la realización de su intervención y de la mano de Miguel Fernández Campón tuvo lugar el taller accesible Creadores de Luz, con personas integrantes de Aspace Cáceres, una entidad sin ánimo de lucro de atención a la parálisis cerebral. En equipo se trabajó sobre la instalación Faust Rocks de Catarina Grosse, que puede visitarse en el museo. Actualmente está seleccionada la sede de Filare para 2022, es Alcuéscar, localidad en Cáceres. Se han ido sumando entidades colaboradoras al proyecto. Están localizados los diferentes emplazamientos en el municipio donde es posible plantear los proyectos de creación contemporánea. Muestro algunos de estos emplazamientos, como son este lugar en el entorno público, desde donde se tiene acceso a diferentes equipamientos de la localidad, como es un centro educativo, la Casa de Cultura. Esta pequeña edificación, que es una fuente, tiene agua en su interior, que se localiza en la calle con el mismo nombre, la calle del Castaño. No solamente nos quedamos en el entorno construido, sino que salimos al paisaje próximo de la localidad y es posible plantear proyectos en este entorno que es un mirador, son dos miradores que tienen vista sobre el contexto en el que se asienta Alcuéscar. También es posible plantear propuestas en esta laguna próxima a la localidad, una gran lámina de agua en un entorno natural. En esta dehesa municipal, que es un lugar donde se realizan actividades vecinales promovidas por las asociaciones del municipio y por el ayuntamiento. Y también es posible intervenir en las inmediaciones de la maravillosa Basílica Visigoda Santa Lucía del Trampal, que además se encuentra en un entorno accesible. Es posible plantear propuestas en el entorno próximo a la basílica. Las bases se encuentran accesibles en nuestra web, filare.coade.org. También es posible acceder a más información en nuestras redes sociales. Esperamos con mucha ilusión las propuestas que se presenten a la convocatoria de creación contemporánea que se encuentra abierta en estos momentos y
también será muy emocionante poder realizarlas en el mes de julio en Alcuéscar, sede de Filare, en 2022. Muchísimas gracias por su atención. Desarrollamos la Me siento muy orgulloso de haber participado en el jurado del proyecto Filare, sobre todo porque a mí me ha hecho pensar. Yo antes era una persona que veía y oía bien, hasta que en la adolescencia empecé a perder mi visión y mi audición y adquirí mi condición de persona sordociega. Ahí el entorno no supo reaccionar nada bien, fue todo muy negativo. Hasta que por fin fueron apareciendo personas dispuestas a romper las barreras. Lo que hice con el apoyo de estas personas fue que mi entorno se convirtió en un entorno inclusivo para mí y eso me permitió desarrollarme personalmente. Con el proyecto que ha ganado Filare de Greta Crespo, para mí es más o menos lo mismo que todo eso que yo he vivido. Estamos plasmando la inaccesibilidad, un entorno que no es inclusivo, que es hostil, y que sin embargo, si cada persona pone un poquito de lo suyo, podríamos convertir en un entorno inclusivo, un entorno en el que podamos disfrutar y hacer todo aquello que queramos. Con esto estamos consiguiendo concienciar sobre lo que es la inaccesibilidad y hasta dónde podemos llegar si nos planteamos el tema de la accesibilidad universal para que todas las personas podamos disfrutar en igualdad de condiciones. de Arquitectos de Extremadura y miembro del Grupo de Trabajo del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España para la nueva Bauhaus europea. Además, es arquitecto comprometido con las buenas prácticas en la gestión, desarrollo y creación de las ciudades, basada en la participación ciudadana como punto de partida, que nos hablará de Filare y los principios de la New Bauhaus. Bueno, vale, perfecto. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia presencial y virtual. Me permitís que os tutee porque este es un proyecto de tutear. Filare es un proyecto fantástico. Yo tengo que empezar diciendo, hablando así, en cuanto lo conocí, un proyecto que habla de compartir, que habla de inclusión, que habla de accesibilidad, que habla de creatividad, que habla de regeneración, ¿no? de nuestro territorio, ¿no? de sostenibilidad. En fin, es un proyecto 100% nueva Bauhaus europea, por otra parte.
recoge perfectamente los valores que está contemplando esta política europea novedosa. Yo voy a, como ya Marina ha hablado bastante de Filares, yo creo que queda bastante claro, y luego en la mesa redonda pues profundizaréis seguramente en Filares y en Nueva Bauhaus. Yo lo que voy a hacer, que además me gusta bastante, es hilar, y en este caso yo creo que viene muy al caso, voy a hilar un poco el relato para poner en conexión pues desde, a ver, de dónde procede esta Nueva Bauhaus y cómo se inserta Filares en Nueva Bauhaus, ¿no? Que vayamos haciendo todo el recorrido, porque las cosas no nacen tampoco espontáneamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo de hace 2 años y medio, aproximadamente un poquito antes de que empezara la pandemia, estábamos en Madrid en la Cumbre del Clima y participamos durante la Cumbre del Clima en una mesa redonda que compartí con, entonces llevaba el tema de Nueva Bauhaus, de Baukultur dentro del Consejo de Arquitectos de Europa, Ruth Schagemann, que es ahora la presidenta del Consejo de Arquitectos de Europa, de entonces para acá. Y recuerdo que hablábamos de Nueva Bauhaus y en una reciente conversación que hemos tenido en Madrid, ahora con motivo del foro AJA, de vivienda asequible, creo que María Ángeles estaba en la conversación, hablábamos de que no debemos olvidar el origen de la Nueva Bauhaus, y el origen de la Nueva Bauhaus, vamos, el antecedente de la Nueva Bauhaus está en la Baukultur, ¿no? Nosotros no podemos olvidarlo porque además tuvimos una participación muy activa en la difusión en Extremadura de la que hicimos aquí, en Declaración de Davos. Entonces voy a empezar por Baukultur y voy a empezar incluso unas notas de dónde procede también Baukultur, ¿no? Nada es espontáneo, ¿no? Ahora esto no funcionará como siempre. No funciona. Y funcionaba hace 5 minutos. Pero, yo apunto para donde tú me has dicho. He probado antes. Está... A ver. Ahora. Uy. Bueno, no digo nada. Bueno. Empezamos con Baukultur y Declaración de Davos. Yo me acuerdo que entonces hablábamos de que no estábamos viendo una época de cambio, sino un cambio de época. Y esto lo decíamos antes de la pandemia. O sea, imagínate ahora, o sea, lo que entonces decíamos que era disruptivo completamente, el cambio y tal, pues después de los años que hemos pasado de guerra, de en fin, todo lo que venimos arrastrando, pues ahora sí que de verdad es un cambio, ya no sabemos de qué, ¿no? Pues todas esas afecciones de crisis económica, desigualdad, migraciones y tal, pues era lo que en aquel momento preocupaba a este movimiento de la Declaración de Davos y el movimiento de la Baukultur. Esto procede de una conferencia de ministros de cultura europeos de Davos del año en enero del 2018, que fue donde se formó el grupo y la Declaración de Davos, y nosotros en marzo del 2019 hicimos aquí en el colegio pues, la firma de la Declaración de Davos en Extremadura, que si no recuerdo mal fue la primera que se firmó fuera por el Consejo Superior fuera de Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué es Baukultur? Baukultur habla de la cultura del habitar, ¿no? Nos empiezan a sonar cosas de las que estamos viendo, o sea, siempre vamos a hacer las referencias, Nueva Bauhaus, por supuesto en Filares, ¿no? Hablamos de entorno construido de calidad, de defensa, conservación, regeneración del patrimonio, de nuestros pueblos y ciudades, del territorio, de la cultura y tradiciones y del medio ambiente. Pues la verdad es que tiene bastante sentido, ¿no? Con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las actividades humanas que cambian el entorno construido y el objetivo es mejorar la calidad de vida y la cohesión social, situando a las personas en el centro de la escena. Ese es un tema que tratarán además, habremos visto antes en las agendas urbanas y que comentaremos un poquito más tarde. Todos estos temas que habla de la Baukultur, pues son exactamente los que manejamos ahora: acceso a viviendas asequibles, espacios públicos habitables, dinámicos y accesibles, mezcla de usos, diversidad social, participación ciudadana, en fin, protección del medio ambiente, recursos sostenibles. La vinculación del habitante con su entorno, que favorece la cohesión social y hace que se identifique con él. Y no solamente para las ciudades, que hacíamos hincapié ya entonces, sino también para las áreas rurales, para el territorio. O sea que seguimos dándole vueltas a Nueva Bauhaus y a Filares, ¿eh?
Esto, bueno, muy brevemente, por situar también el final, la declaración de Davos y Nueva Bauhaus Europea, que no es tampoco el principio de un ciclo, ¿no? Esto seguramente de todas las reuniones internacionales, comités, la que realmente inicia todo este proceso es la Carta de Leipzig, ¿no? En el año 2007, ¿no? Que empieza a hablar ya de las políticas integradas, sobre todo de políticas integradas, ¿no? en el desarrollo urbano y la cohesión territorial. Por supuesto, la Agenda 2030, con su ODS 11 de comunidades sostenibles, con los objetivos de inclusión, seguridad, resiliencia y sostenibilidad. Ahí tenemos ya realmente, por eso lo ponía en verde, hablamos de inclusivos, sostenibles, nos faltaría diseño de calidad, ¿no? Belleza, y tenemos ya Nueva Bauhaus, ¿no? La Agenda Urbana Europea del año 2016, la nueva Agenda Urbana de ONU Habitat también de 2016. Entre la nueva Agenda Urbana y la Declaración de Davos, que es en el 2018, Declaración de Davos, y un poquito ahí faltaría la nueva Carta de Leipzig, que es del 2020. Pero bueno, realmente el hito importante es esta Declaración de Davos. Y por último ya, pues la nueva Bauhaus Europea, con los 3 principios de belleza, sostenibilidad e inclusión. ¿Por qué Bauhaus? ¿No? Pues nada, unas brevísimas notas de la procedencia, ¿no? Procede de la Escuela de Arquitectura de Weimar del año 1919, Walter Gropius y su grupo, ¿no? Pues un poco fundador, que lanzó un poco este casi eslogan, ¿no? Que incluso hemos estudiado, ¿no? La forma sigue la función, ¿no? Que reúne en un colectivo pues arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, artesanía, arte, y es un poco la respuesta, pues igual que ha pasado ahora con la Nueva Bauhaus, ¿no? En aquel momento fue a una situación de crisis después de la Primera Guerra Mundial, pues un grupo de estudiantes utópicos, ¿no? Pues quieren cambiar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a plantear, no era solamente un tema de, por supuesto, de diseño, ¿no? Sino un tema de cambio social, ¿no? Entonces, claro, es una referencia muy buena para ahora, después de esta pandemia, ¿no? Que surge esta revolución que hemos tenido, ¿no? Pues plantear como una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que tiene esa cierta relación con la Bauhaus de 1919, ¿no? Movimiento muy importante en el que estuvieron bueno, pues artistas de todo tipo, ¿no? Desde Mies van der Rohe como arquitecto, pero Paul Klee o Kandinsky o Gilbert Seimer, en fin, Theo van Desburg, y por último, me parece que Marcel Breuer fue el último director que además fue el estudiante de la primera etapa. O sea, que tiene un recorrido en pocos años, porque fueron muy pocos años, 14 años, si no recuerdo mal, pero muy, muy importante y muy trascendente para Europa, ¿no? Tanto es así que lo hemos retomado ahora, ¿no? Bueno, pues Nueva Bauhaus, un proyecto, hemos visto, medioambiental, económico, social y cultural. Surge realmente como un impulso del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, el Green Deal, lo lanzó precisamente en esa época Ursula von der Leyen, pues un poquito antes de la Cumbre del Clima. Curiosamente, en la Cumbre del Clima ya se empezaba a hablar del Pacto Verde porque fue unos días antes. O sea, era en diciembre, pues a primeros de diciembre ya hablaba de este Pacto Verde Europeo. Y dentro del Pacto Verde Europeo, bueno, luego vemos un poco la Renovation Wave, y dentro de la Renovation Wave, pues una de las políticas de la Renovation Wave era la Nueva Bauhaus. Estos son unas palabras del discurso de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, donde habla por primera vez de esto, que la verdad es que tiene un texto muy bonito que reproduzco ahí, que es esto: Nueva Bauhaus Europea, aparte bueno, pues habla de la conjunción de todo tipo de oficios y tal, pero sobre todo esto, ¿no? La Nueva Bauhaus Europea es una llamada al esfuerzo colectivo por imaginar y construir un futuro sostenible, inclusivo y hermoso para la mente y para el alma, ¿no? Bonito, ¿eh? Pone el foco en la sostenibilidad, es lo que hemos visto: entorno construido de calidad, medio ambiente, accesibilidad, digitalización, arquitectura, infraestructuras, urbanismo, tecnología, y en la importancia del territorio y de las zonas rurales. Esto es lo que he comentado del Green Deal, Pacto Verde, la Renovation Wave, que lanza para poner en práctica esa política, ese Green Deal, ese Pacto Verde, y dentro de las políticas de la Renovation Wave, pues la Nueva Bauhaus. Se desarrolla en 3 fases de codiseño, resultados y difusión. La fase de codiseño ya se ha producido, se produjo el año pasado, en 2021, y en la de resultados, pues ya
se han propuesto y se han adjudicado 5 proyectos Faro, que llamaba la comisión, de 5 millones cada uno, ¿no?, de asignación. Ha sido el mes pasado, en el mes de mayo, se han asignado ya, se han dado los ganadores de la convocatoria esta de los proyectos Faro, proyectos referencia, ¿no?, para estos temas de todo tipo, ¿no?, rehabilitación circular, cultura, educación, incluso Smart Cities y regeneración, ¿no? Bueno, y Filare en el marco de la nueva hoja europea. Estamos ya acercándonos a todo lo que hemos visto tiene mucha relación con Filare, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Filare como proyecto creativo, ¿no? Creación contemporánea, innovadora y accesibilidad universal en el entorno rural de Extremadura. Bueno, un proyecto que trata de tejer hilos, generar conexiones, experiencias y tal en el marco de una Extremadura rural, inclusiva y accesible. Estos son, en nueva hoja europea, pues los 3 principios de belleza, sostenibilidad e inclusión. Belleza, diseño de calidad más allá de la funcionalidad, sostenibilidad, objetivos climáticos, circularidad, territorio, biodiversidad, inclusión, diversidad, accesibilidad y asequibilidad. Y en Filare, pues habla exactamente de lo mismo, ¿no? Con este aspecto y aterrizándolo en Extremadura, pues belleza es creación contemporánea, enfoque basado en la cultura del diseño y la innovación, repensando el espacio público desde la accesibilidad y un entorno construido de calidad. Entorno construido de calidad, que volvemos atrás, era el principio de la Baucultur. Entorno construido de calidad. Sostenibilidad, una visión holística de nuestro entorno construido en el que la accesibilidad constituye un valor transversal, ¿no?, imprescindible en todos los enfoques, ¿no?, puesta en valor de la accesibilidad de un entorno urbano y sobre todo rural, sostenible. Y luego la inclusión con el valor de la diversidad, la integración de todas las personas, especialmente las más vulnerables, y como dice, que es exactamente lo que dice la nueva hoja europea, sin dejar a nadie atrás, ¿no? Cuando hablaba de inclusión siempre ponían la coletilla sin dejar a nadie atrás. Y de los varios logotipos que tiene, este es el sin dejar a nadie atrás, mira que bien lo refleja, Bueno, y lo que se ha comentado antes, estamos en estos días en el Festival de Nueva Hoja Europea y nada, pues un par de líneas de en qué consiste, pues una iniciativa creativa en la que hay pues desde eventos paralelos, espectáculos culturales, foro, feria, conferencias, exposiciones, seminarios, reuniones que combinan eventos presenciales con virtual. Y side event, pues los eventos paralelos como es este, en el que estamos, iniciativas organizadas de forma independiente tanto en Bélgica como en otros estados miembros de la Comunidad Europea, y el side event Filare, evento paralelo desarrollado en Extremadura, el cual lo tenemos ahí ya, dentro de todos los eventos del mapa, pues tenemos ahí ya el nuestro de Filare. El festival tiene estas 3 partes, tiene una parte que es la feria, que es la exhibición propiamente dicha, en la Gare Maritime hay un espacio fantástico, ahí abajo en la fotografía, pues en donde se exhiben los proyectos, en fin. La fiesta, que es el programa cultural en vivo, con una gran variedad de actuaciones de todo tipo, y luego el foro, con una serie de ponencias y debates pues, basados en los temas claves de Nueva Hoja Europea, de todo lo que contiene la Nueva Hoja. Muy interesantes y bueno, yo he visto que las mesas, en fin, tienen una asistencia de un grandísimo nivel, las mesas redondas que se están produciendo, desde la propia Ursula von der Leyen hasta pues Francis Queré, nuestro, Ren Koolhaas, Carlos Moreno, tiene una ponencia, Carlos Moreno, el de la proximidad, la ciudad de los 15 minutos de París, que lo tuvimos aquí en una mesa redonda en Extremadura también. En fin, pues Ruth Schagemann, muy interesante también. Aquí he puesto pues, algunos otros para terminar, porque ya voy a acabar con esta imagen, pues otros proyectos españoles para que tengamos una idea de qué tipo de propuestas, ¿no?, se están viendo allí, ¿no? Pues por ejemplo, esta de Superbarrio, ¿no?, una estrategia de gamificación para involucrar a los ciudadanos en el diseño del espacio público. O sea, a través de los videojuegos, a través de la creación de la gamificación, ¿no?,
no sé si deberíamos decir gamificación, ¿no? Pero qué juego, ¿no? Comida, espacios innovadores para utilizar el espacio urbano para producir alimentos y energía, muy interesante. Mejorar la integración de los migrantes, mostrar un enfoque europeo de la migración, que por eso es tan variados y tan interesantes, y tan bonitos. Casa ecológica con impresa en 3D, usando materiales sostenibles para reducir emisiones y consumo de energía. Y curiosísimo, Oceanets, que es una moda a base de redes de pesca, crean textiles de alta calidad a partir de redes recuperadas del mar, que estas que hacen tanto daño, que se enredan en las ballenas, en los barcos, y todo esto, ¿no? Bueno, esto es nueva Bauhaus, ¿no? Y luego traía también los premios del año 2022, que por cierto se fallan pasado mañana, por las 4 categorías que también dicen bastante todo lo que abarca, ¿no? la nueva Bauhaus, reconectando con la naturaleza, recuperar el sentido de pertenencia, priorizar los lugares y las personas que más lo necesiten, dar forma a un ecosistema industrial circular y apoyar el concepto de ciclo de vida, ¿no? O sea, una variedad de temas y de conceptos fantástica. Por último, pues decir que aparte del premio del año pasado a la fábrica de toda la vida, en los premios del 2021, pues partner sabéis que hay aproximadamente 500 partners de Nueva Bauhaus Europea, creo que alrededor de 70 españoles. Dentro de ellos, pues en Extremadura está Ras de Terra. A Juan Urquiola le avisamos también para esto, no sé si estará conectado. Ahora mismo está Swing Bauhaus también, está, partner también extremeño. Nosotros, lo pongo ahí, pues seríamos partner a través del CESCA. El CESCA es partner y bueno, de alguna manera pues todos los colegios lo somos, ¿no? A través de eso pues estamos en comisiones, en grupos de trabajo. Tenemos un grupo de trabajo de CESCAE que trabajamos pues muy directamente en contacto con Marcos Ros, que sabéis que es el diputado del Parlamento Europeo, que ha creado él el grupo de amigos de la Bauhaus, arquitecto, y él ha sido el creador de ese grupo de amigos de la Bauhaus dentro de los parlamentarios, ¿no? Pues tenemos un contacto muy directo en cuanto a información, todo tipo de eventos y tal. Con lo cual, tanto en un tema como en otro, pues yo pongo a vuestra disposición estos contactos e información para lo que creáis conveniente, los tenéis a vuestra disposición. Nada más. Muchas gracias, Manolo, por la presentación que nos has traído. A continuación, María Jesús Ávila Corchero, coordinadora artística del Museo Helga de Alvear, moderará la mesa redonda Pilares, Accesibilidad Universal, Creación Contemporánea y Sostenibilidad, muy comprometida con Pilares y jurado en 2021. Igualmente, su punto de vista y conocimientos fueron fundamentales en la deliberación de la propuesta ganadora. A tu tiempo. Muy simpático. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer esta invitación. Creo que el hecho de que el proyecto Pilares esté formando parte en estos momentos de ese festival en Bruselas, bueno, es un gran honor, es un reflejo de la calidad que tiene el proyecto y bueno, para mí como para el Museo Helga de Alvear y que creo para todos los participantes del proyecto, pues es una enorme satisfacción poder formar parte de él. Antes de nada me gustaría presentaros a las personas que me acompañan en la mesa redonda, aunque es también un poco vano presentar a algunas de ellas porque están en su casa, ¿no?
Juan Antonio Ortiz, decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura, vicepresidente primero de la CESCAE, bueno, arquitecto de formación con su propio estudio, especialista en la arquitectura de los pueblos de colonización de Extremadura y en arquitectura portuguesa, miembro permanente de la Fundación Docomomo Ibérico. En fin, como digo, todos lo conocéis y además está en su casa, no son necesarias las palabras. Lo mismo digo para María Ángeles López Amado, también arquitecta. En la actualidad es directora general de Accesibilidad y Centro, pero tiene una larga trayectoria en su trabajo, en su relación con la arquitectura, desde que fue jefa de servicio en la Dirección General de Vivienda, ha sido directora general también durante muchos años de arquitectura y bueno, como digo, en la actualidad se encarga de la parte de accesibilidad y centro y ha realizado un inmenso trabajo a lo largo de todos estos años en trabajos de patrimonio, de restauración, de construcción de obra nueva y su papel ha sido fundamental en algunas obras como las que ha dirigido más destacadas como el Centro de Mínima Invasión de Cáceres. Bienvenida. Cayetano Ramos Sierra es alcalde de Orellana, lugar donde se celebró, que acogió el año pasado el Festival Filares, bueno, un pueblo que ha sabido demostrar, ¿no?, la implicación con la accesibilidad, la capacidad que tiene para coordinar asociaciones y colectivos de la propia localidad para poder acoger un proyecto de esta naturaleza, porque antes lo comentábamos, parece que cuando las cosas funcionan bien, caen todas justas en el sitio, parece que no llevan trabajo ninguno detrás y que la organización es siempre fácil, pero no lo es, Cayetano, lo sabemos, así que enhorabuena por toda esa gestión previa y por la posterior del proyecto. Y nos acompaña Greta Crespo, que también es arquitecta y ella se define como arquitecta, se define como arquitecta, ha trabajado en estudios de arquitectura, cierto es, realiza su tesis doctoral sobre cuestiones relacionadas con el paisaje, ha hecho también un máster de gestión cultural, por tanto es un poquito más va un poquito más allá de la arquitectura, pero es que además va un poquito más allá de la arquitectura porque yo creo que sobre todo es artista, perdóname, lo siento. Eso lo irá diciendo el tiempo. Sobre todo artista, cierto es que toda esa formación previa de arquitectura yo creo que le ha permitido tener también una visión muy específica del arte como intervención urbana o intervención en el paisaje y ha sabido, de alguna manera, le ha ayudado a tirar partido de esas perspectivas, de esos entornos y a trabajar con la parte objetual, con la propia obra. Bueno, bienvenida también. Muchas gracias. Hemos tenido por parte de Marina una excelente explicación de qué es Filares, no necesitamos saber nada más porque ella con la precisión y la pasión de siempre creo que nos lo ha explicado estupendamente y hemos tenido la suerte también de tener a Javier García Pajares que formó parte, como él nos ha dicho, el año pasado del jurado y que como habréis oído en la intervención que ha hecho es un lujo y poder asistir con él y ver el arte contemporáneo desde una sensibilidad diferente, una sensibilidad nueva que yo creo que es muy enriquecedora para todas las personas que trabajamos en las diferentes áreas, tanto en la arquitectura como en la parte municipal, como en el arte contemporáneo. Por eso yo creo que explicar en qué consiste el proyecto creo que más o menos nos ha quedado claro. Pero yo quería preguntarle, quería empezar por María Ángeles, ¿cómo parte de la Dirección General de Accesibilidad un proyecto de esta naturaleza, cómo se orienta hacia la accesibilidad, hacia la ruralidad y hacia un campo que normalmente no es tan popular y a veces muy incomprendido por el público en general, que es el arte contemporáneo? ¿Cómo surge toda esta idea? Pues realmente Filares se construye casi que a la vez que nace una nueva dirección, ¿no? La Dirección de Accesibilidad y Centro, que da un salto cuantitativo y cualitativo, porque como sabéis, la accesibilidad siempre se ha vinculado a la vivienda y a la arquitectura. Sin embargo, en esta legislatura, el presidente Guillermo Fernández Vara pensó que era muy interesante dar un salto más allá, ¿no?
y entonces crea una dirección que creo que se ajusta perfectamente a los 3 pilares de Neo Bauhaus: accesibilidad e inclusión. Nosotros también llevamos la competencia en sostenibilidad muy vinculada a la edificación para la salud de las personas, ¿no? Y luego hay una parte que nuestra dirección general está integrada por arquitectos, arquitectas, técnicos. Entonces la parte de la creatividad también está impresa. Y así nace Filares, que es un proyecto piloto que va creciendo con una filosofía que se va construyendo a la vez que se construye la filosofía de la dirección general. Uno de los pilares de nuestra dirección es la transversalidad, la coordinación, y se ve en este proyecto, indudablemente, ¿no? Parte con un grupo de apoyos como pueden ser la Secretaría General de Cultura, o como pueden ser las diputaciones o la Fundación Helga de Alvear, ¿no? Pero también transversaliza, digamos que multinivel. Y también tenemos el ejemplo claro: nuestro proyecto está expuesto hoy en Bruselas, a la vez que estamos realizando en paralelo este Side Event que hemos sido seleccionados. Entonces interviene lo nacional, interviene lo regional e interviene lo local, ¿no? ¿Y para qué? Pues para transformar el entorno, para que descubramos a la sociedad que es el entorno el que discapacita a las personas y nos discapacita a todas las personas, porque no solo las personas que tienen discapacidad, sino que todas las personas llegaremos a ser mayores. Y nosotros siempre decimos de Adolf Rafka que es eso: el mundo es el que discapacita, no es la persona. Y otra de las cuestiones, si me permites, María Jesús, que está también impresa en nuestra filosofía, es la multiescala. La primera edición se centraba en el paisaje, era un piloto del piloto, pero ya hemos dado un salto. ¿Y la multiescala qué significa? Hablar de un paisaje integrador, hablar de un entorno construido accesible y hablar también de un firmamento como una galaxia que incluye a todas las personas. Eso también está impreso en el proyecto y es multidisciplinar. Uno de los objetivos que tiene nuestra dirección general es romper las barreras, mezclarse, porque todas las personas aprendemos de las disciplinas. En mi caso, que estamos ahora muy asociados a la rama sanitaria, es increíble lo que podemos aprender, lo que nosotros podemos aportar del entorno construido para la salud y el bienestar de las personas. Entonces, todo esto está englobado en Filares. Filares se ha ido construyendo con la propia filosofía que ha ido generando la dirección general. Y finalmente, y no menos importante, la escucha activa, ¿no? Escuchar a Javier García Pajares. Es decir, el jurado habéis aprendido a mirar de otra manera, a través de los ojos de una persona ciega, ¿no? O una persona sorda. Pero a la vez él ha aprendido de las dificultades que tiene un profesional de la arquitectura a la hora de conseguir un entorno. Entonces, esa escucha activa es fundamental, y la participación ciudadana, ¿no? Así es como nace Filares, ¿no? Que va creciendo, que va lanzando cables, ¿no? Que hilos para que la gente se sume, y ojalá en unos años pudiera generar esa red de colaboración y posicionar a Extremadura en el mapa nacional y europeo importante de la New Bauhaus. Juan Antonio, ¿en qué momento hemos visto la exposición de Juan Manuel y parece que Filares ha nacido de la mano de la nueva Bauhaus europea? ¿Pero qué fue antes? ¿Filares, la nueva Bauhaus? ¿En qué momento el COADE y la arquitectura se cruzan en el camino de la dirección general en este proyecto? No sé, ¿cuál es el momento del cruce de caminos, de esos puntos en común que habéis demostrado tener a lo largo de este tiempo? Bueno, pues la verdad es que nosotros desde el COADE llevamos colaborando con la Dirección General de Accesibilidad y Centros tiempo, y como también colaboramos en su día, somos viejos conocidos con la actual directora, con María Ángeles, porque también hemos colaborado y seguimos con la Dirección General de Arquitectura. Pero yo diría que de alguna manera lo que está en el lugar común es nuestro compromiso primero con la accesibilidad universal, pero también muy especialmente con la calidad de nuestros entornos construidos, de la manera de habitar, porque llevamos muchos años, digamos, predicando de la importancia que tiene la arquitectura para mejorar la vida de las personas. Y cuando hablo de arquitectura, hablo en general, hablo de ciudad, de territorio, de medio rural,
incluso de medio ambiente, ¿no? Ese concepto que también nos ha ido haciendo recorrer Manuel Herrero, ¿no? Y de hecho lideramos en la región a todos los agentes que tenían algo que ver desde la política, los agentes sociales, las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad, para apostar por esa calidad de nuestro entorno en Extremadura. Pero tengo que decirlo, hace 2 días, bueno, miento, ayer fue la votación en el Senado, se ha aprobado la Ley de Calidad de la Arquitectura. Es decir, que estamos vinculando todos los paradigmas que veníamos intentando transmitir a la situación actual que vivimos de recuperación y de mejora después de la pandemia, que si algo bueno nos ha podido dejar, creo que es poco, pero sí la nueva visión de que esto no es una cosa intangible, de que es necesario luchar por ello, y yo creo que ahí es donde nos acabamos encontrando. La Ley de Calidad de la Arquitectura declara el interés general de la arquitectura. Y nosotros como arquitectos y con un colegio comprometido también siempre hemos dicho, o al menos yo defiendo, que los arquitectos no son técnicos. Los arquitectos tienen un componente técnico importante que es necesaria para llevar a la realidad lo que humanísticamente creamos, que realmente es nuestro entorno construido y los espacios para la vida de las personas. Y yo creo que ahí está el encuentro, ¿no? María Ángeles comentaba antes la importancia de esa creación de vínculos, ¿no? Tengo la sensación de que Filares, desde que empezó el año en la edición anterior, en 2019, como comentabas antes, a medida que se ha ido formando también la propia dirección, ha ido creciendo. Pero el otro día, el día 26 de mayo, mantuvimos una reunión online, no presencial, para organizar el Filares de este año. Y yo no sé los números exactos, María Ángeles, tú me corregirás, pero por lo menos estábamos asistiendo 20 profesionales de al menos 15 organismos, instituciones, asociaciones extremeñas, y tuve una sensación muy grata, y era que de verdad, pero de verdad, no de esas cosas que se publican y se dicen son transversales, y luego la transversalidad se queda un poco en somos transversales, nos reunimos y vamos a hacer esto, que lo sepáis. No, era de verdad una puesta en común de proyectos y una apertura a proyectos nuevos surgidos de las diferentes instituciones. Esa posibilidad existe, está en pie hoy y estará hasta final de año. Tuve un poco la sensación de que era como una buena película española, no esas películas que tienen 2 o 3 protagonistas y todo se resume en esa situación un poco jerárquica, sino son esas grandes películas españolas de Berlanga, La Escopeta Nacional, Belle Époque de Trueba, ¿no? Donde todo pasa y todo sucede y se organiza con un conjunto grande de actores. ¿Cuál es la importancia de esos vínculos para Filares? La importancia es sumar al proyecto distintas miradas, ¿no? Y la experiencia de distintos organismos, ¿no? En la reunión participó, por ejemplo, Intromás, ¿no? que es un instituto que está especializado en sostenibilidad, en materiales ecológicos. Entonces, nuestro proyecto Filares quiere beber de las fuentes de la experiencia de distintos organismos, Fundesalud, que trabajan con la salud y con la innovación, ¿no? O, por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima, me parece que es una asociación en Castelo de Vide que trabaja las artes visuales y productos encaminados para las personas ciegas. Es decir, incorporar nuevos agentes que con el trabajo diario que hacen se sumen al paraguas de Filares y que nos retroalimentemos, que nos sirvan también de altavoz, ¿no? También estaba, por ejemplo, Academia de Juste, ¿no? que es una puerta abierta a Europa y una puerta abierta a Iberoamérica, ¿no? Lo que pretende este proyecto realmente es crear lazos y retroalimentarnos.
como si en un momento dado hay medios de comunicación que se quieren sumar, porque al final también están dando difusión y están contribuyendo a crear esa nueva cultura de la accesibilidad, esa nueva mirada, el ir más allá de la norma, ¿no? Que muchas veces, Juan Antonio, lo hemos comentado, Estefanía, ¿no? O sea, como técnicos nos quedamos en la norma, pero si podemos ir más allá, romper la barrera de accesible no es bello, no, no. La accesibilidad en sí misma ya es bella. ¿Por qué? Porque hace lugares democráticos, porque permite que las personas utilicen esos lugares. ¿Y qué más bonito hay que dar acceso a las personas, ¿no? En la reunión del otro día pretende nutrirse de esas propuestas. Swing Bauhaus también estuvo, ¿no? Estuvieron las diputaciones, es decir, sumar propuestas a la red Filares, ¿no? Crear ese ecosistema, ¿no? Ese es lo que pretende esa reunión, ¿no? Seguir creciendo. Cayetano, alcalde de Orellana, representa exactamente uno de los polos fundamentales de Filares, que es la parte rural, ¿no? Filares se podría haber hecho y hubiera tenido otra visibilidad si se hubiese organizado en Cáceres, en Badajoz o en Mérida, pero ha decidido exactamente apostar por localidades con menos de 5.000 habitantes, donde en teoría las cosas son más difíciles. ¿Cómo se ha vivido esta experiencia en Orellana? ¿Cómo la ciudadanía ha acogido la propuesta y cómo ha participado en ella? Bien, bueno, pues en primer lugar, pues cuando María Ángel nos planteó hacer el proyecto en Orellana, pues tengo que reconocer que en principio pues pensamos que nosotros como entidad pública, por lo que íbamos a hacer lo que hacemos en otras muchas jornadas, ceder las instalaciones, colaborar en la medida posible con nuestros medios técnicos y humanos, y quedaba ahí. Nunca pensamos que iba a tener la repercusión que está teniendo, no que ha tenido, que está teniendo y seguirá teniendo. Para nosotros eso ha sido algo muy importante para nuestro pueblo. De igual forma, nosotros en Orellana, a nivel de ciudadanía, pues ha habido comentarios de todo tipo. Cuando mezclamos la accesibilidad con la cultura, la gente no lo entiende en un principio. Más que no lo entiende porque yo creo que es algo que nos pasa al ser humano. Preguntamos antes de leer y de informarnos, ¿sabes? Y eso pues en ciertas ocasiones pues nos ha pasado. Ponemos el ejemplo de... Y esas piedras que hacen ahí al lado de la orilla, es que esto es un proyecto de accesibilidad, pues estáis haciendo todo lo contrario, porque no podemos acceder, ¿sabes? Que es el efecto que al final pues hemos conseguido también con la ciudadanía, porque además la zona de playa de Orellana, aunque no era verano, pero es una zona de paso, ¿sabes? Que pasea mucha gente por ahí y lo ve y lo sigue aún viendo, que luego si tengo la oportunidad en un momentito os pongo una pequeña presentación para que veáis qué estamos haciendo en materia de accesibilidad con proyectos que teníamos comprometidos y en los que nos hemos comprometido aún más en Orellana la Vieja gracias a este proyecto de Filares. Yo quiero plantear un tema porque bueno, pues siempre vamos aprendiendo y cuando creamos espacios accesibles, yo diría que creo que nos falta todavía hacer jornadas para que las personas sepan utilizar los espacios. Y yo estoy viendo por experiencias propias que la ciudadanía, en la mayoría de los casos, no sabemos utilizar esos espacios. Os podría poner ejemplos muy simples, porque nosotros a veces hemos hecho rampa para poder acceder a ciertos espacios públicos. Cuando te das cuenta, el bar de al lado no le tiene lleno de cajas de cerveza. Porque como casi no se usa, pues nos ponen las cajas de cerveza allí. O en ceras que procuramos que tengan el suficiente ancho con los volardos en condiciones y queda muy bonito, pero cuando te das cuenta te ponen los maceteros en la puerta que quedan muy bonitos, pero has quitado la accesibilidad. Se hace a buena fe tratando de decorar, pero creo que nos hace falta eso, esa jornada para que la ciudadanía sepa que esos espacios tienen que estar ahí y no poner obstáculos en esos espacios. Y luego cuando pueda, pues yo creo que ahora es el momento. Bueno, pues si me ponéis la presentación, es cortita y como digo yo, las imágenes, ¿tienes el... ¿Dónde está el puntero? Claro.
pongo un poquito aquí. Levántate si quieres. Si te quieres poner ahí. Ah, pues Lo hace mejor. me pongo aquí. Yo creo que lo hace mejor, sí. Vale. ¿Está ya? Ah, de acuerdo. Por arriba un poquito no se ve, pero bueno, da igual. Ya... Bueno, para nosotros este proyecto, en definitiva, es ya una continuidad de lo que estábamos haciendo nosotros en Orellana. Bueno, sabéis, para que no sepa, somos Bandera Azul. Fuimos el primer pueblo de toda España con bandera azul de aguas interiores en el 2010. Hoy ya hay unas 12, 13 playas de bandera azul, pero fuimos pioneros en bandera azul. Bueno, la bandera azul es una certificación internacional que se da a aquellas banderas que cumplen una serie de requisitos, una serie de criterios, que es la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad y la accesibilidad. ¿No va? Ahora, bien. Seguimos hablando de accesibilidad porque también somos bandera azul en puerto deportivo, el único puerto deportivo con bandera azul en aguas interiores de toda España. Criterios exactamente igual, entre otros, la accesibilidad a todas las instalaciones del puerto. Tuvimos que hacer mucha reforma porque teníamos, como se suele decir, un pantalán en el pantano para tener barco, pero no era puerto. Hoy por hoy, puedo decir orgulloso que este pequeño puerto, que ya hay más, hay 3 pantalanes más, tiene las mismas certificaciones que cualquier puerto deportivo de mar, pero en una costa interior y con todas sus zonas accesibles. Y el sendero azul, también, que es otra distinción a nivel internacional. Solo hay 2 senderos azules en toda España. Uno somos nosotros, de aguas interiores, y los senderos, de la misma forma, tienen que tener todos aquellos atractivos donde vayas a acceder y tienen que ser accesibles, las partes atractivos. No podemos hacer un sendero de 19 kilómetros que sea todo accesible porque al final nos cargaríamos realmente el medio natural. Pero todas aquellas partes que podemos conseguir, pues al final lo hacemos. Y cuando hablamos de accesibilidad, pues hablamos con datos y los datos de la playa. Y nosotros ahora mismo en la playa, desde el 2016 que estamos nosotros, porque el equipo técnico nuestro, que no había datos aquí para atrás, os podemos decir que, no sé dónde está el puntero, arriba, aquí, vale. Pues estos datos últimos, en definitiva, es la afluencia de vehículos y la afluencia de personas que entran en nuestras aguas. Os doy una media, vienen entrando en torno a 80.000, 90.000 personas solamente en la época estival de verano, de junio a septiembre. 20 y tantos, 30.000 vehículos, unas 70, 80.000 personas todos los años. Eso nos hace pensar cómo tenemos que tratar al final cada una de las actuaciones que hacemos en nuestra zona, también en el pueblo. Estamos ahora en el tema de la playa. Por eso Filares, cuando nos plantearon el proyecto, nos pareció un proyecto pues, innovador dentro del formato que se estaba planteando. Bueno, ya habéis visto el tema de las piedras. Queríamos haber hecho una programación de fotografías, como estuve hablando con el decano. El problema es que el agua este año, en vez de subir, ha seguido bajando. Tenemos un grave problema de agua. Para haber ido, porque la idea y la cota donde estaba ahora mismo el proyecto de las piedras hincadas, es que iba a cubrir todas las piedras, lo íbamos a ir firmando y luego pues en verano volvería a bajar. Pero desgraciadamente pues no ha sido así. El agua ha seguido bajando. Ahí tenemos unos animalitos que son ocas, que casi entre ellas y algún ciudadano pues se han ido encargando de ir cayendo las piedras y el deterioro del tiempo pues ha ido produciendo, se han llevado piedras y el deterioro del tiempo pues ha hecho y ha producido. Lo hemos dejado para que el tiempo lo pudiéramos haber limpiado, ¿verdad? Pero no hubiese sido igual, la hemos ido dejando. Están allí todavía para que cuando este verano venga la gente pues vea lo que ha sido ese proyecto. Y ahora seguimos con proyectos de accesibilidad y proyectos que ya se materializan en la playa. Van a empezar ya una variante que es un paseo fluvial, porque a la playa se entra por el casco urbano. Si os imagináis, 30 y tantos mil vehículos, barcos, coches con barco y demás, entrando por una de las calles principales
que en época estival, como aparcamos en los pueblos muy bien, aparcamos siempre como queremos, pues se nos quedan colapsados esas zonas y lo que conseguimos al final con ese paseo es que la accesibilidad de los vehículos sea mejor por esa calle y además mantener esa accesibilidad dentro del pueblo para los peatones, que es necesaria y que con tanta circulación no conseguíamos. Hemos estado trabajando y nos empiezan ya el nuevo centro de salud, porque el que tenemos no era accesible, aparte que se nos había quedado pequeño, tenéis la foto arriba del lado derecho, pues ya está en fase de concurso de contratación un nuevo proyecto en una zona que va a ser todo accesible. En la playa iniciamos un nuevo proyecto que es una zona más accesible, donde pues además de los socorristas en aquella zona casetilla roja vamos a tener ahí, y lo que vamos a conseguir que esa zona consigamos que, depende ya de la movilidad de cada una de las personas, pues sea totalmente accesible y puedan ir directamente a cualquier zona de la playa, y tratar de que la playa de Orellana pues sea una playa totalmente inclusiva. Nuevos aseos que los vamos a integrar ahí en el entorno, porque los que tenemos igual son accesibles, se me han quedado muy pequeñitos. Teníamos una playa que entraban 15, 16.000 personas, ahora entran 90 y tantas mil personas, pues vamos a tratar de hacerlos ahí. La accesibilidad de toda la zona, cuando ya conviven ahí, pues embarcaciones de recreo, embarcaciones de motor, embarcaciones de, pues hay que crear los espacios accesibles a los bañistas principalmente con dobles balizas y los carriles de entradas y salidas al puerto para que todo esté perfectamente coordinado. Accesibilidad, antes os hablé del puerto, que había un pantalán, ya tenemos instalado, y además de empresas privadas otros 3 más, pero no están accesibles. Entonces vamos a crear una plataforma por la cota cero del embalse para que podamos unir de forma accesible todos esos pantalanes que son de titularidad privada, y vamos a poner un nuevo pantalán que se pueda acceder, que no falta, directamente a los barcos y tener un barco accesible de paseo. Y la zona que nos falta también, que ahora está pues solamente el asfalto, nos faltan las aceradas para poder unir lo que es la parte de playa a la parte del puerto. Es un tramo pequeñito de unos 700 metros, pero la idea ya es de que toda esa zona pues pueda ser totalmente accesible y bien organizada, con temas de control de aparcamiento, con el tema de balizamientos y todo, para que los vehículos no se nos entren en la zona que ahora nos está pasando. Llegan con los barcos, nos ponen los remolques en la acera, no podemos. Todo eso lo queremos coordinar dentro de ese proyecto. Y como los alcaldes siempre estamos pidiendo, pues bueno, varios proyectos que son casi 2 millones de euros, que lo hemos pedido al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino a Madrid. Entiendo que vamos solos, que es un proyecto de mucha envergadura, pero es un proyecto necesario porque, bueno, Orellana, como digo yo, es más que playa. Orellana ya es un complejo turístico que necesita la ayuda de todas las administraciones para conseguir pues prácticamente todos esos proyectos. Y nada más, en eso es lo poquito que estamos trabajando ahora mismo en esa zona de Orellana. Enhorabuena. Enhorabuena, que no es poco. Aprovecho ya y una pregunta. Estábamos hablando de vínculos. ¿Qué papel, si han tenido alguno, o qué papel pueden venir a tener las asociaciones, los grupos de personas con discapacidad en esos proyectos, en la gestación de esos proyectos que está comentando, en la fase preparatoria o posterior? Sí, nosotros, cada uno de estos proyectos que siempre realizamos, pues no tenemos una asociación allí directamente, pero siempre con los colectivos tratamos de que pues revisen los proyectos, lo vean, además a través de Jesús Gumier. De hecho, tenemos un proyecto suyo que ganó un premio, y una parte de este proyecto de Accesible de la Playa es parte de ese proyecto. Lo que pasa es que es un proyecto de mucha envergadura y hay que ir materializando poquito a poco. Entonces siempre estamos en contacto. De hecho, ahora tenemos que reformar, que no lo he incluido aquí, el Palacio de Orellana, y esa entidad pues nos ha revisado todo lo que es accesibilidad. Cualquier proyecto que hacemos público, contamos con su colaboración para que ellos puedan, pues, en definitiva,
pues, encauzarnos, ¿no?, a realizar todo eso. Bueno, tenemos los técnicos, los arquitectos y demás. Yo concretamente me he tirado 30 años también en la rama del sector de construcción y demás, y he estado muy involucrado también a nivel profesional con los arquitectos y pues con toda la problemática de accesibilidad. Greta, llevamos viendo toda la noche imágenes de esas piedras rosas hincadas, ¿no? Hemos visto las imágenes y sabemos más o menos cuál es el espíritu de la pieza, pero yo creo que era el momento de que tú, desde tu visión de artista, como proyecto propio, nos dijeses un poquito en qué ha consistido esa pieza y cuáles eran los objetivos que se proponían. Pues cuando salió la convocatoria de Filares y pues eso, ver las bases y tal, pues había una parte que decía, ¿querrán mobiliario urbano? O sea, no sabías muy bien porque el paisaje integrador, el firmamento, la creatividad y tal. Y bueno, pues me fui un poco por pues a lo que digo, voy a hacer cosas que, o sea, de todo lo que estoy estudiando, de lo que son mis intereses y demás. Y claro, la accesibilidad, estamos hablando de la accesibilidad, de la integración y demás. Todo es algo de hace 2 días. Realmente nuestra cultura urbanística, social, económica y demás es bélica y defensiva. Nuestras ciudades están llenas de murallas, de ponerlas en lo más alto para que nadie acceda. Claro, el hecho de que nadie acceda es que también es complicado que acceda a los propios que viven ahí. Entonces, uno de los primeros, el campo frisio que hablamos, ¿no?, el campo de piedras hincadas, ha sido uno de los primeros, digamos, manifestaciones en la que cuando se comienza a entender los núcleos de asentamiento, ¿no?, pasa el hombre de ser, bueno, el hombre, la mujer, el colectivo, tal, pasa de ser nómada, pasa a ser sedentario, ¿no?, y se empiezan a configurar los primeros núcleos. Eso era una defensa, ¿no?, era para evitar que entrara el enemigo, para dificultarle, para que los caballos no pudieran entrar y tal, y eso aparece, pues vas a ver una ruina prerromana de algún pueblo y de pronto te está costando llegar a la cima, y es que te está costando llegar a la cima porque ahí hay unas piedras que en su día, que ahora tienen un poco la pinta de cómo ha quedado eso, sin ser rosas, pero que antes estaban hincadas y demás. Entonces la reflexión que yo hice fue esa, ¿no? ¿Qué es esto de la accesibilidad? ¿Por qué hay tanta dificultad? Lo que hablaba antes también Cayetano, ¿no? ¿Por qué la gente no entiende que las cosas tienen que ser accesibles, ¿no? O sea, ¿por qué cuesta tanto que poner una rampa o que nadie o cualquier cosa, poner un letrero en braille o hace poco, por ejemplo, yo tengo una de mis mejores amigas, sus padres son sordomudos los dos, ¿no? El padre ha estado ingresado en el hospital y no había nadie en el hospital para decirle el diagnóstico. Encima lo tuvieron que aislar por el tema del COVID y él no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, y además había una falta incluso por la parte de esas personas que en un momento lo recogen, o sea, como de no entender por qué esa persona no estaba respondiendo a lo que le estaban diciendo, y es que es sordo, que es sordo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Y yo los trabajos también, o sea, yo lo que sí que he trabajado mucho es con asociaciones, con tal, siempre lo de la gestión cultural viene mucho pues con amigas, de hacer pues talleres de escritura creativa, de fotografías, de tal, no sé. Y siempre o sea, cuesta mucho el cambio. Y aunque tengas muy buena voluntad, los cambios siempre dan miedo. Y parece como, a que tú ves que una rampa puede ser muy buena, parece como que ahí eso se va a caer, no sé, o sea, prefieren a lo mejor la escalera de toda la vida, o no se le da importancia de poner una buena barandilla, de sujetarla bien. Entonces, sí que luego es cierto que cuando se ejecuta bien
y cuando hay un buen diseño, ¿no? y está todo, sí que la respuesta es positiva y siempre se quiere que se cambie más y que aparezca en otros centros, en otros sitios urbanos, ¿no? Pero cuesta. Pero cuesta. No sé si yo conozco algunos trabajos tuyos, incluso fuiste premiada por tu obra Identidad reflejada en el Festival de Arte Urbano de Supertrama en 2019 en Nerva, que también era un trabajo que entraba en diálogo exactamente con el contexto urbano en el que se insería. Ahí no había nada de accesibilidad. Es la primera vez con este trabajo que tú te enfrentas a estas cuestiones, es decir, cómo tú desde tus preocupaciones como artista, esos requisitos que Filare planteaba a la hora de presentarse en la convocatoria, ¿cómo conseguiste lidiar con ellos? ¿Habías trabajado previamente antes? Hay una parte, es verdad que, o sea, que cuando, o sea, normalmente no hay, pues eso, convocatorias hay convocatorias de haz una instalación artística y tal, pero muchas veces no hay un tema detrás. Casi el tema es un poco el embellecer, ¿no? Algo, en hacer algo extraordinario sobre un... Pero sí que con el tema del paisaje, que es algo que llevo bastante tiempo, y de la accesibilidad en el medio rural, yo vivo en Hervás, un núcleo rural con una carga turística cada vez más grande, en un ecosistema muy delicado, y también hay a veces que ves que cuando todo es accesible, ¿no? Sobre todo hablo a nivel medioambiental, y sobre todo hablo a nivel de naturaleza. Cuando todo es accesible, el entorno natural se degrada enseguida. Entonces ahí también era como, si el paisaje además es un concepto nuestro, no es el paisaje como paisaje, no existe en la naturaleza, no es un bicho, no es un árbol, es un conjunto de concepciones que tenemos nosotros en la cabeza, y de hecho también bastante reciente, porque como que hasta el Renacimiento no se empieza a hablar de paisaje. Entonces, todo el mundo quiere disfrutar del paisaje, se quiere hacer la foto del paisaje, sobre todo eso, llegar ahí, igual que llega a la Torre Eiffel, o igual que entra en el Louvre, igual que entra en el Prado, igual que entra en la Plaza Mayor de Cáceres, pero claro, que todo el mundo llegue a lo mejor a 1500 metros, a 2000 metros de un sitio en el que es súper delicado todo, pues también crea un poco esa... Pues a lo mejor hay que poner más campos de frisios ahí para evitar el pero bueno, que es una... También ahí entra la... Creo que todos tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar, o sea, creo que no tenemos por qué subir todos el Himalaya, ¿no? O sea, ni el K2 ni nada, o sea, cada uno tenemos que ser respetuosos con el entorno, y creo que de eso se trata también, medioambientalmente. Hay un aspecto en tu obra que creo que no hemos comentado, que está latente en Filare, que es la cuestión de la sostenibilidad, claro, que es otro de los puntales del proyecto Filare. Claro. ¿Puedes decirnos un poco cómo se resolvió en tu trabajo? Claro, pues aquí, por ejemplo, pues lo más es que vamos a hacer algo con algo que es muy del territorio, o sea, que es una piedra, pues piedras, o sea, tal. Luego se pintaron de rosa, que sí que se utilizó todo pintura ecológico, respetuosa con el medio ambiente, o sea, que si se degrada, o sea, si se disuelve no hay ningún tipo de tal, pero así era, o sea, si había que ser sostenibles, pues había que llevarlo a sus últimas consecuencias. ¿Crees que son principios que pueden quedar por siempre en tu trabajo? Quiero decirte, son aspectos que es fácil o viable que un trabajo artístico con sus propias preocupaciones y sus propias guías y reflexiones adopte como material base, como principio básico de trabajo. Creo que no. No, a ver, sí que al final lo que hacemos, yo creo que en arquitectura y o eso, si haces pues eso, creación artística y respondes a algo,
hay a veces que tienes medios para eso y otras veces que tienes que utilizar unos y otras veces tienes que utilizar otros. Lo que, por ejemplo, lo que siempre me ha pasado es que yo siempre he tenido muy poquitos recursos para hacer todo. O sea, incluso cuando me enfrento al proyecto de una vivienda, o sea, yo nunca he tenido viviendas que me dijeran, pues puedes hacer lo que quieras, o sea, tienes un presupuesto ilimitado. Pues no, o sea, al final siempre es que queremos reformar esto, que es muy pequeño y tal. Entonces, yo siempre he trabajado mucho en lo mínimo. Entonces, eso sí que cuando me meto a pensar en algún tipo de proyecto, es la facilidad de ejecución, la economía de medios y la economía, o sea, y también por eso la economía de medios, pero materiales y humanos y todo, o sea, que sea algo siempre como fácil de ejecutar, o sea, darle más a la mollera para que luego eso sea fácil. Pero si solamente voy a utilizar materiales en algún momento, pues, o sea, no utilizar, yo qué sé, pues, hombre, el PVC es que no me gusta, pero yo qué sé, hay tejidos de PVC o tejidos plásticos o elásticos que a lo mejor hay en un momento determinado que es lo que se tiene que utilizar. Entonces ahí, pero bueno, siempre se puede reciclar, que el reciclaje está muy claro. Sé que hablar de desarrollo personal, hablar de cambio cultural y social en distancias cortas es muy difícil. Bueno, desde mi punto de vista de institución, como Museo Helga de Alvear, creo que por ejemplo, las instituciones tenemos un papel muy importante en la transformación y en la consecución de esos logros, pero sé también que normalmente no son logros visibles, como lo son los números de visitantes, el número de las cosas que se contabilizan con números. Normalmente esos cambios profundos, los cambios importantes, se resuelven siempre a medio y a largo plazo. Es muy difícil obtener resultados en corto, pero me atrevo a preguntaros, ¿creéis que se están dando cambios de situaciones, que en los sitios donde habéis actuado, los grupos, las asociaciones, las localidades, se puede palpar algún cambio, aunque sea de concienciación? O sea, no tangible, pero sí de cambio de percepción, de concienciación, de mirada hacia el futuro, de posibilidad abierta que antes no existía. Yo creo que indudablemente es un trabajo de largo recorrido, pero puedo contar la experiencia que hemos tenido recientemente. Estamos redactando el plan de accesibilidad de Alcuéscar, donde hemos realizado una guía que tiene un paquete muy importante de concienciación y sensibilización, no solo para los profesionales de la arquitectura o las profesionales de la arquitectura que están trabajando en ello, sino para que se genere un ambiente en la localidad que impacte, ¿no? Y gratamente en ese paquete de concienciación, de capacitación del sector de la propia construcción, de 2.500 habitantes, y ahí voy a números, hemos llegado a 500 habitantes, y una parte importante ha sido el mundo infantil. Y ese mundo infantil contagia, porque las profesoras y profesores nos llamaban para decirnos que cuando habían llegado a sus casas se lo habían contado a su familia, ¿no? Que habían estado probando productos de apoyo, que les habían puesto un antifaz, habían utilizado un bastón blanco. Entonces demandaban los propios padres que siguieran formando y sensibilizando. Indudablemente, cuando esas personas crezcan, ya se han puesto la máscara, o como a mí me suele gustar decir, se han puesto el vestido de las personas que tienen dificultades, ¿no? Entonces, realmente Filare tiene un objetivo claro, que es generar pensamiento crítico. Y todo tiene que empezar por la escuela. Y os doy un dato que es muy importante y que agradezco enormemente a mis compañeros de educación. Ahora mismo está en proyecto la aprobación de los currículums de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. He mirado esos currículums y hemos comprobado gratamente que se incluyen la mirada de los valores hacia Europa, la mirada de los valores hacia el diseño de las viviendas,
la mirada de los valores hacia la mujer en la arquitectura de la New Bauhaus, mujeres en la arquitectura, y también la accesibilidad, no solo física, la sensorial y la cognitiva. Y además otra cosa, los espacios para la salud desde la accesibilidad. O sea que esa es la rama donde creo que debemos incidir, y ese es el objetivo que tiene Filares, llamar la atención, crear pensamiento crítico, preguntar a un alcalde esas piedras para qué sirven y que él pueda decir, o la propia ciudadanía, que eso son barreras que nosotros mismos nos acabamos poniendo y que no las tenemos que quitar, ¿no? Ahí es donde tiene que también incidir Filares. Y nosotros en el propio proceso tenemos talleres con nuestras oficinas. Las oficinas de accesibilidad dan un día de la semana de Filares talleres para la gente ciudadana. Y lo último que digo, cuando durante la semana se construye Filares, se construye con la población. Y cuando la población participa de esa construcción efímera, indudablemente no se olvida jamás. Ese es el objetivo de Filares, construir desde la propia sociedad. Y ese es el objetivo que tiene, ¿no? Y por supuesto educación. Antonio, desde Sí, el punto... abundando un poco en lo que dice María Ángeles, yo creo que una de las virtualidades fundamentales del proyecto de Filares es esa capacidad de sensibilización. Sensibilización desde los profesionales, los artistas, a la propia población, ¿no? Enlazando un poco también con la demanda que hacía el alcalde Cayetano. Yo creo que esa sensibilización, desde el COADE somos muy conscientes, ¿no? Antes mencionaba María Ángeles una cosa que siempre hablamos, de que no se trata de solventar y salvar barreras arquitectónicas, se trata de llevar en el código genético del proyectista y del artista y de la propia población ya inserto el concepto de accesibilidad universal de una forma tan natural que no precisas revisar un artículo para ver qué pendiente tienes que poner ni qué longitud máxima, porque todos acabaremos creando con la máxima naturalidad esos espacios inclusivos. Y el hecho de que tenga esa característica de sensibilización, yo creo que nos ha llevado también a proponer y apoyar esa componente de proyecto de nueva Bauhaus europea, que yo el año pasado, las veces que me tocó intervenir, siempre decía, si hay un proyecto que tiene encaje en nueva Bauhaus europea, es el proyecto de Filares. Y se ha seguido trabajando por parte de la Dirección General en ir sustentando todavía con más fuerza esos tres valores fundamentales que son las tres columnas que antes mencionaba Manuel en su exposición. Y yo creo que el estar en la exposición, estar en un evento seleccionado de New European Bauhaus, esto le va a dar una visibilidad también que ayudará, porque lo que no se cuenta, pues realmente no se conoce. Entonces, el proyecto de sensibilización que en el medio cercano, como puede ser la localidad donde se ejecuta el propio, yo estoy seguro que la sensibilidad del ayuntamiento, los proyectos que nos ha mostrado Cayetano, ha tenido que ver la participación en este proyecto, se haga también extensiva a un ámbito mayor, el ámbito de nuestra comunidad, y también hacer visibles esas buenas prácticas que seguro que, igual que podemos aprender en esa participación de otros proyectos, de otros entornos, se hará visible también lo que se está haciendo en Extremadura. Por tanto, el haber aportado, yo creo, hay que agradecer al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que con la labor de todos los colegios en red hemos conseguido ser partner, porque poner esa vitola de nueva Bauhaus europea en el proyecto Filares en esta segunda edición, y a partir de ahora espero que siempre, le va a dar también esa gran visibilidad que al final hace que pueda llegar a más personas, y los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura yo creo que puedan sensibilizarse, y los técnicos. Y cuando proyectemos, dentro de aquí a unos años, yo creo que nadie pondrá en cuestión este tipo de cosas, ¿no? Porque a mí no me sirve como accesibilidad universal cumplir que una rampa que solventa un problema de una barrera que existía, pues cumpla porque, con 150 metros, porque cumple los aspectos puntuales matemáticos de esto. Lo que tenemos que hacer es espacios que nadie pueda quedarse atrás porque no pueda acceder a ellos, ¿no? Y estoy convencido
de que esta colaboración va a ser fundamental y ojalá se vayan sumando pues todas las instituciones que el otro día estuvieron en esa reunión que mencionabas antes, María Jesús. Ya vamos, creo que hemos excedido el tiempo. Solo tengo una pregunta y se la voy a dejar a Greta y a Cayetano. Yo digo que para mí fue me iluminó mucho la intervención de Javier García Pajares cuando habló de la pieza de Greta. Hablaba exactamente de cómo la pieza de Greta, lo que la comunidad decía, creaba un espacio de inaccesibilidad y por tanto permitía que el ciudadano común se pusiese en el lugar de una persona con discapacidad. Mi pregunta es, y mi reto es, que lanzo así, para saber la viabilidad artística y la de gestión de la situación. ¿Creéis que sería posible exactamente, ya que el agua no ha subido, ya que no se ha producido esa deriva, ese engullimiento por parte de la playa, del agua de la playa de las piezas hincadas, crear un acto performativo en el que los ciudadanos y personas con discapacidad fueran las que quitaran? Porque Javier así lo decía, si todos hacemos un poquito, podemos hacer de un entorno que es hostil un entorno inclusivo, y tiene que ser con el trabajo individual de cada uno. ¿Sería posible revertir el proceso de construcción como liberación final de la playa y liberación de los espacios en una metáfora de la accesibilidad? ¿Crees que sería pertinente desde el punto de vista artístico y factible desde el punto de vista de la organización? Yo eso sí que, de hecho, como en las bases también se comentaba, es el proceso de montaje y el posible desmontaje. Y eso se planteaba, o sea, de decir, bueno, pues para el desmontaje estaría bien a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor montar algo y tal. Si no se da el caso, el hecho que la gente se lleve las piedras no está mal, porque al final, y que desaparezca, o sea, que hay veces que no se toque la obra, ¿qué tal? No, que esto ya se ha puesto y estaría bien a lo mejor eso, que pues me llevo una piedra, la quito y tal. Si se monta un acto en el que se haga hincapié en algo en particular, pues eso, a través de, pues, no solamente de quitar la piedra, sino de sensibilización, una actividad y tal, es, o sea, fantástico, porque sería, sí, de eso estaba planteado ya un poco ahí en el proyecto entero. Sí. Pues, de hecho sí, se habló y de hecho las están reciclando ahora ya. Pues muy guay. Porque aparte de que las que se han llevado, que veis que faltan, sí. En la zona de playa que a veces necesita una piedra para sostener la sombrilla, pues nos las están derivando a la playa, pero pues podíamos hacer una jornada ahora, porque además hacemos muchas actividades dentro de ahora de verano, hacer una jornada y una actividad para que la gente de recuerdo se pueda llevar, y quizás voy a más, pues a través de, no sé si toda la información que tenemos de Filares se puede rescatar a través de algún código QR o algo para darle a quien se lleve la piedra un certificado de qué es lo que se lleva. Es una buena, es una prolongación, como decías. No le vamos a dar un testamento, pero a lo mejor con el código QR para que entre en la red, porque bueno, si estamos reciclando, pues no le vamos a dar tanto papel. Es una idea, nos vamos a poner en marcha con ella, y que bueno, como somos muy accesibles todos a la hora de ponernos en contacto unos con otros, vamos a trabajar en ello. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Que siga creciendo Filares, que siga creciendo, que se siga sumando la gente. Y decir que vamos a seguir haciendo jornadas. Si podemos contar con vuestra colaboración, os la vamos a pedir, porque entiendo que es importante que no quede solamente en los proyectos que estamos realizando, en hacer un urbanismo más sostenible, sino en seguir concienciando a la gente que por qué se hacen estas cosas y cómo hay que utilizarlos. Y que hay otras muchas barreras, ¿no? Hoy hemos traído a una intérprete de lengua de signos para que las personas, si hubiera una persona sorda asignante, se enterara. Es decir, es verdad que nosotros estamos muy circunscritos a los entornos, ¿no? Pero hay otras lenguas, y no solo hay la discapacidad física, también está la sensorial, donde los profesionales y las profesionales de la arquitectura
tienen que hacer comprender los espacios. Es decir, es muy importante. Hoy hemos hablado de las rampas varias veces, pero hay otro aspecto muy importante que es la comprensión de los espacios, la orientación en los espacios, que también se reivindica dentro del propio entorno y dentro de Filares, ¿no? Me vais a permitir que os cuente una anécdota que se me ha venido ahora a la cabeza cuando estabais hablando, y nos ha pasado recientemente en Orellana. La Diputación de Badajoz ha iniciado un proyecto de parques accesibles. Entonces cada uno pedíamos un accesorio del Parque de los Niños, ¿vale? Nosotros habíamos pedido un columpio. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es la anécdota y la empresa que lo estaba poniendo? Que me he dado cuenta porque me manda un usuario del parque, me manda la foto, si no lo ponen y se queda allí. Y bueno, pues el columpio pues lleva una solera de hormigón primero para luego ponerle la lámina de caucho. Me ponen la solera de hormigón que tiene 15 centímetros sin hacer la caja en el suelo. Es decir, es más cómodo, unos tabloncitos alrededor y me echáis el hormigón. 15 centímetros. Y cuando viene la empresa ya a montar el otro equipo, a montar el caucho, y claro, yo le digo, pero ¿vais a montar el caucho? Sí, claro, claro. Digo, me traéis una escalera y un pasamano, ¿no? Digo, porque nos vamos a 20 centímetros de altura. Y claro, ya el hombre se queda pensando, tienes razón, ¿y ahora cómo lo solucionamos? ¿Y hacemos una rampa? Digo, me lo desmontas todo, lo siento. Digo, estamos haciendo un parque accesible y me estáis haciendo un escalón de 20 centímetros para acceder a esa zona del parque. Os digo hasta dónde puede llegar muchas veces la propia empresa que está montando. El problema es lo que pasa esto, contrata de subcontrata. Nos pasa muchas veces estas cosas. Y es una anécdota que yo me quedé, digo, no lo puedo creer lo que me están haciendo. Sí. Pues muchísimas gracias a todos y os dejo con Miriam García Cabezas, secretaria general de Cultura, que bueno, va a cerrar este acto y nos va a exponer aquí algunas conclusiones. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y ya decía María Jesús que se iba de hora, así que pretendo ser breve, aunque no lo prometo porque ya me conocéis también los que estáis aquí. Nada, yo quería dar la enhorabuena en primer lugar a María Ángeles López Amado por su entusiasmo, y quienes la conocemos así lo podemos certificar y testificar siempre, y por embaucarnos a todos y a todas 12 razones, en este 12 valores. Filares. En primer lugar Junta de Extremadura. COADE, por haber sido ese cómplice necesario para sacar este proyecto adelante, y el resto de instituciones que participamos, así como la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a quien aquí represento a la Secretaría General de Cultura. Yo creo que se ha dicho todo en esta mesa, pero me quedo con algunas cuestiones a modo de conclusión. Una de las conclusiones es que estamos en un momento histórico en el que yo creo que la cooperación y la colaboración y la interdisciplinariedad es sumamente necesaria. Y de ahí es de donde sale la nueva Bauhaus, y por eso fue la presidenta Ursula von der Leyen la que lanzó este proyecto. Ante una situación de crisis, una situación trágica, la única salida que nos quedaba era unirnos, y así respondió la Unión Europea y así se propuso este proyecto de la nueva Bauhaus. Y así es como yo creo que nace también el espíritu de Filares, el espíritu colaborativo entre diferentes entidades, y justo ayer lo ponía también de ejemplo este proyecto como esa macroconjunción de intereses y de responsabilidades desde diferentes planos. Por un lado, el plano 12 razones, 12 valores. por la Dirección General de Accesibilidad Junta de y Centros, Extremadura. por las dos diputaciones, por la Consejería de Cultura, por el Museo Helga de Alvear, por el resto de instituciones que formamos parte de ese proyecto, también por los profesionales que trabajan directamente, como es el colectivo de artistas del sector de las artes visuales, de la gestión cultural, el sector de la arquitectura, el sector del diseño, los colegiados, las colegiadas, y después también
la ciudadanía, que yo creo que está representada por el ayuntamiento, en este caso de Orellana, por esa institución, no deja de ser una institución, pero que moviliza a la ciudadanía y que la hace partícipe de un proceso que es colaborativo, como la propia construcción y ejecución del proyecto de Greta, que se llevó a cabo gracias también al apoyo del Colegio de Arquitectos, pero gracias también a la colaboración ciudadana de los técnicos del ayuntamiento, gracias a todos aquellos y aquellas que quisieron participar de las jornadas y que participaron activamente. Por lo tanto, esa colaboración, la interdisciplinaridad entre todos y todas, y por otro, me quedo también con la semilla, que era también lo que se ha dicho en esta mesa. Se trata de un proyecto concreto, este de Filares, con una ejecución que es la de Campo Rosa sobre Campo Rosa, Campo de Piedras Hincadas, Campo Rosa sobre Campo Rosa de Piedras Hincadas, que lo digamos bien. Este proyecto concreto que se hizo en la playa de Orellana, pero que sin embargo ha incidido y ha generado otros muchos proyectos también en la ciudad de Orellana y en mucha gente que seguro ha pasado por allí o ha entrado en la web y ha pensado qué quería decir, ha indagado y ha dicho, es cierto, es verdad, voy a implantarlo también a nivel personal, a nivel laboral en mi entorno o a nivel de asociación o de ayuntamiento o de otras instituciones macro. Esa semilla que comentabais con los niños de los colegios, que tanto trabajamos también nosotros desde la cultura, el propio Museo Helga de Alvear, con todas las actividades que hace con niños y niñas que son súper necesarias. Por lo tanto, que este proyecto llegue a un nivel de Europa, un nivel de mundo o donde sea, yo creo que ya ha hecho mucho, incidiendo en todos aquellos y aquellas que conocen el proyecto Filares, que va a seguir creciendo a la dimensión que sea, pero que lo valoremos como eso, como ese necesario movimiento, esa necesaria puesta en valor de la colaboración entre todos y todas con los medios con los que tengamos y esa necesidad también de utilizar la cultura, y aquí barro un poco también para casa, la cultura como ese elemento que ha estado presente siempre a lo largo de la historia de la humanidad para reflejar una realidad, para conmover, para emocionar, para agitar, para enfrentarnos a algo, para revolucionarnos. Y aquí se utiliza precisamente para eso, y este proyecto de Greta yo creo que lo refleja a la perfección. Agitarnos, extrañarnos, emocionarnos, comprender y después actuar. Ese es el papel que siempre ha tenido el arte, yo creo, como decía Greta, pues la inaccesibilidad a un conjunto, un castillo, a una ciudad, en un cerro, desde la prehistoria, a después también pues la propia imagen de los gobernantes, de los reyes, de los nobles. ¿Para qué? Pues para generar miedo ante quienes lo veían o lo admiraban, para generar esa presencia, es decir, te estoy vigilando. Siempre ha tenido un cometido y yo creo que esta imagen, esta obra de arte que está presente aún de la manera que sea en la playa de Orellana, tiene también ese cometido. Y en este caso, para generar valores, para generar una construcción de una sociedad igualitaria, que es yo creo lo que aquí pretendemos las personas que estamos participando, los que nos ven al otro lado de la pantalla, estén donde estén, y los que espero que sigan participando en este proyecto Filares. Espero que siga teniendo éxito, que sigamos comprometidos, que Orellana siga construyendo, y me parece muy acertada esa propuesta que lanzaba también María Jesús y que habéis tomado, alcalde y Greta, de hacer esa performance. Yo creo que es ese final también artístico, ese final colaborativo y de participación ciudadana. Así es que nada, enhorabuena a todos y a todas y larga vida a Filares. Gracias.
Y como cierre del acto veremos un último vídeo. Doce razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Eliminación de barreras. Si tú tienes en tu mente incluidas a las personas que tienen discapacidad, tu forma de pensar cambia la formación y la educación. Doce razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Eliminación de barreras. Si tú tienes en tu mente incluidas a las personas que tienen discapacidad, tu forma de pensar cambia la formación y la educación. Entre todos, conseguir que la accesibilidad sea lo prioritario cuando tú vas a poner en práctica algo. Un valor importante para la persona con discapacidad es la autonomía y el poder hacer lo mismo que puede hacer cualquier ciudadano en cualquier ciudad. Doce razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Eliminación de barreras. Si tú tienes en tu mente incluidas a las personas que tienen discapacidad, tu forma de pensar cambia la formación y la educación. Entre todos, conseguir que la accesibilidad sea lo prioritario cuando tú vas a poner en práctica algo. Un valor importante para la persona con discapacidad es la autonomía y el poder hacer lo mismo que puede hacer cualquier ciudadano en cualquier ciudad. Doce razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Eliminación de barreras. Si tú tienes en tu mente incluidas a las personas que tienen discapacidad, tu forma de pensar cambia la formación y la educación. Entre todos, conseguir que la accesibilidad sea lo prioritario cuando tú vas a poner en práctica algo. Un valor importante para la persona con discapacidad es la autonomía y el poder hacer lo mismo que puede hacer cualquier ciudadano en cualquier ciudad. Doce razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Eliminación de barreras. Si tú tienes en tu mente incluidas a las personas que tienen discapacidad, tu forma de pensar cambia la formación y la educación. Entre todos, conseguir que la accesibilidad sea lo prioritario.